Hola, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 28 de marzo del año 2023. Comenzamos en la ciudad de Barranquilla, en donde las autoridades están en alerta, también el gremio de periodistas, al conocerse las amenazas recibidas de parte de bandas delincuenciales, presionando para que se les publique información en medios como El Heraldo o Zona Cero. La policía reveló que ya tienen identificado a un responsable. Diana Comas. Las denuncias presentadas por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, sobre amenazas a periodistas y medios de comunicación en Barranquilla ha desatado varias reacciones en las últimas horas. El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana, anunció que se reforzará un dispositivo especial de seguridad en los alrededores del diario El Heraldo y que también ya hay una persona identificada a la que se responsabiliza por intimidar a periodistas de este medio. Aquí tenemos una persona identificada. Esta persona dará a conocer ante las autoridades competentes. Esta persona venía acompañada de otras y se dice que están armadas, eso no lo hemos podido verificar. Por su parte, el diario El Heraldo publicó a través de su página web un comunicado en el que señala, abro comillas, rechazamos enfáticamente este hecho que pone en riesgo la seguridad e integridad física de quienes trabajan en esta casa editorial, por cuanto se trata de una clara intimidación al libre ejercicio del periodismo y atenta directamente contra el derecho de toda la sociedad a estar informada. Agrega que en los últimos días hemos venido siendo objeto de presiones e intimidaciones de actores armados ilegales que por distintos medios intentan divulgar sus mensajes, exigen en entrevistas o buscan hacer llegar contenidos a través de terceros con propósitos que desconocemos, cierro comillas. También el alcalde de Barranquilla envió un mensaje a las autoridades señalando que no puede volverse paisaje en nuestro país que se amenace a quienes intenten hacer su tarea. Gracias, Diana. Hablamos ahora de la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar de nuevo el diálogo en Venezuela. A esta propuesta le respondió Juan Guaidó, pidiéndole que en vez de ir por algo nuevo, que mejor destrabe el proceso que se adelanta en México. Santiago Martínez desde Caracas. Hola, sí, el líder de la oposición, Juan Guaidó, recordó que ya con el gobierno de Nicolás Maduro existe una mesa de diálogo que se desarrolla o se desarrolló en México con una ruta clara y que lo que puede hacer ahora el presidente Gustavo Petro es respaldar ese proceso. Esto en respuesta a lo anunciado por el mandatario colombiano de convocar una conferencia internacional para impulsar un nuevo proceso en Venezuela. Ya existe un proceso, una negociación facilitada por los noruegos con apoyo internacional. La hoja de ruta es clara, elecciones libres en 2024, escribió Juan Guaidó en su cuenta Twitter, agregando que lo que faltaría es voluntad política de Nicolás Maduro para ir más allá de la retórica a medidas concretas que permitan avances. Además, Guaidó, en otro trino, agregó que lo que podría hacer el presidente Gustavo Petro es aprovechar su cercanía con el gobierno venezolano para permitir que la oposición pueda sin retrasos elegir a su candidato presidencial, unas primarias que ocurrirán, recordemos, en octubre de este año, y que también puede hablar con el Reino de Noruega sobre cómo puede destrabar las negociaciones y respaldar el apoyo de México, Estados Unidos y la Unión Europea. Santiago, muchas gracias. Seguimos hablando del presidente Gustavo Petro porque en medio de un discurso sobre la educación superior en Villavicencio, el mandatario recordó a los jóvenes de la primera línea que aún continúan privados de la libertad y a los que este gobierno prometió liberar y aún no lo ha logrado. Carlos Andrés Pérez. El presidente Gustavo Petro reconoció en Villavicencio que su gobierno, el gobierno del cambio, no le ha podido cumplir a los jóvenes de la primera línea al recordar que muchos de ellos continúan en las cárceles del país luego de hacer parte del estallido social y promover las banderas del cambio. En las grandes movilizaciones que llamamos el estallido social y por el cual incluso algunas personas aquí están aún presas, sin que este gobierno haya podido sacarlos de la cárcel porque se han dedicado a escarmentar con esa juventud tratando de atemorizar al resto. Pese a esto, el presidente Petro volvió a incentivar las movilizaciones recordándole a los jóvenes que la forma de cambiar el país es salir a las calles y manifestarse. Gracias, Carlos. Y la Procuraduría designó a la Unidad de Investigaciones Especiales como la encargada en la indagación previa para esclarecer quiénes son los guardias de la cárcel Palo Gordo en Santander que permitieron el ingreso de elementos prohibidos a la celda de alias El Negro Over. Juanita Tovar.
La razón por la cual la Procuraduría abre indagación es porque en el allanamiento que le hacen a la celda de alias El Negro Over encontraron marihuana, celulares, joyas y hasta un cuaderno con un listado de nombres de presuntas víctimas a las cuales al parecer extorsionaba desde la cárcel. El documento de la Procuraduría revela que se van a practicar las siguientes pruebas: identificar los protocolos y controles de seguridad de la cárcel durante el tiempo de permanencia de reclusión y obtener el listado del personal del IMPEC encargado de la vigilancia y control del pabellón donde estaba recluido alias El Negro Over. Lo que busca la Procuraduría es identificar cuáles fueron los funcionarios o guardias de esa cárcel que ayudaron a que alias El Negro Over entrara elementos prohibidos y le permitieron a este criminal que viviera a sus anchas en la cárcel y que además siguiera presuntamente delinquiendo desde ese penal. Tengamos en cuenta que alias El Negro Over ha sido trasladado 6 veces de cárcel, siempre por su mal comportamiento, ingreso de elementos prohibidos a las cárceles donde ha estado. Gracias, Juanita. Y las EPS piden claridad ante la reforma a la salud, pues dicen que trabajar en la incertidumbre no solo afecta a los actores del sector, sino también a los pacientes. Ana María Celis. Avanzar y dar claridad, esa es la petición que hacen las EPS al gobierno ante lo que parece ser el estancamiento de la reforma a la salud, porque por la incertidumbre los usuarios han aumentado la frecuencia de uso de citas médicas, exámenes y tratamientos, incrementando así también la cantidad de dinero que necesita el sistema actualmente. Carmen David, la directora del gremio Gestar Salud. Pedimos eso porque estamos trabajando en un marco de mucha incertidumbre y esa incertidumbre en el sistema de salud tiene unos efectos. Esos efectos tienen que ver con los suministros a los proveedores, con la posibilidad de financiar los tratamientos, con las relaciones entre los prestadores y las aseguradoras. Dice también que el articulado no tiene mayores cambios, que hay desarticulación de las redes, que no hay cambios frente a la burocracia y que incluso hay un retroceso como si se reviviera el FOSIGA. Gracias, Ana María. Y atención a esto, Ecopetrol decidió suspender la entrega de gas del campo de Gibraltar luego de los atentados ocurridos contra el oleoducto Caño-Limón Coveñas, afectando el servicio domiciliario a viviendas de los departamentos de Antioquia y Los Santanderes. Los detalles con Kenneth Torres. Así lo dijo hace unos instantes Ecopetrol a través de un comunicado en el que dice lo siguiente, que debido a los múltiples atentados terroristas contra la infraestructura del oleoducto Caño-Limón Coveñas, fue necesario suspender el despacho de gas de la planta de Gibraltar a partir del día de hoy con el fin de garantizar la seguridad de las operaciones de recuperación de este oleoducto. Asimismo, dice que la planta de gas de Gibraltar, ubicada en Toledo, esto en norte de Santander, es de gran importancia para la seguridad energética del país. Desde allí se despachan 38 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, con los cuales se abastece la demanda especial de gas domiciliario, así como la demanda industrial de una parte importante de los departamentos de Santander, Antioquia y norte de Santander. Por último, dice Ecopetrol que rechaza los atentados realizados contra el oleoducto Caño-Limón Coveñas porque no solo generan riesgo para las personas y la infraestructura energética del país, sino que también causa daños irreparables al medio ambiente. Y miembros del ELN activaron un campo minado en zona rural del municipio de Remedios, en Antioquia, sobre la vía de acceso que conduce al antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación, en donde se encuentran los firmantes del acuerdo de paz. Danilo Arias. Los artefactos habrían sido instalados por integrantes del Frente José Antonio Galán de la guerrilla del ELN en inmediaciones de la única vía que comunica el casco urbano de Remedios con el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Carrizal. Allí adelantan sus procesos de reincorporación varios exintegrantes de las antiguas FARC con sus familias, pero además también es la ruta obligada para campesinos y visitantes del territorio, por lo que el coronel Manuel Enrique González, comandante de la 14ª Brigada del Ejército, aseguró que denunciarán el hecho ante instancias correspondientes como una violación al derecho internacional humanitario. Es de anotar que esta es la única vía de acceso y a estos terroristas no les importó quién cayera en esta área minada. A pesar del peligro en la zona, no se reportaron personas muertas ni lesionadas y el ejército ratificó su compromiso con la seguridad de la población en reincorporación en esta zona de Antioquia. Y Blue Radio, en medio del recorrido que realizó por la vía Bogotá-Girardot, siguió encontrando historias de migrantes que salen desesperados de Venezuela para llegar a Ecuador o Chile. Esta vez, una familia, 2 padres y 2 niños menores de edad y uno a la espera de nacer, recorren a pie esta vía para buscar nuevas oportunidades. La historia la tiene Oscar Torres. En chancletas y con poco equipaje viaja esta familia con rumbo a Ecuador. Hacen parte de los cientos de venezolanos que han transitado por las vías de Colombia como nadie más. Caminando,
son 4, o en realidad 5, porque la madre espera a una niña en su vientre. Sin embargo, el camino para llegar desde Venezuela al peaje de Chusacá por la salida al sur de Bogotá a pie no ha sido nada fácil, todo por cuenta del legado de sus compatriotas. Debido a la situación de que los venezolanos han hecho mucho mal, ya nadie nos quiere llevar. Duramos días caminando, ya como una semana, solo caminando. Allí, en el peaje de Chusacá, llegaron a un albergue que se dispuso desde el 2019 para ayudar a los caminantes. La idea es que estas personas puedan seguir su camino de una manera más segura y que conozcan cuánto les tardará llegar a Chile, a Perú o a Ecuador caminando. Esto nos dijo el padre de familia. Bueno, que llegamos aquí, que esto era un centro de atención que ya estaba a partir de 5 años, que aquí se encargaban de ayudar a todos los caminantes. Me plantearon, ahorita me podían apoyar con un tinto, con información y, o sea, como capacidad para uno seguir el camino con cuidado. Y me dijo que cualquier cosa que podía llegar una organización, pero que no era seguro si iba a llegar hoy o mañana o no se sabe. Este albergue, desde que se instaló, ha atendido a 3.628 personas. Los lunes es cuando más llegan migrantes, unas 50 personas, aunque es claro que desde que la pandemia golpeó al país, ese número ha descendido. Sin embargo, los migrantes siguen caminando hoy en busca de ayuda y de poder vivir dignamente. Gracias, Oscar. Y en información internacional, aumenta el número de muertos en Ciudad Juárez por el incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración. Mariana Quintero. El número de muertos ascendió a 40 según reportes de las últimas horas y el número de heridos se encuentra en 28. Según el Instituto Nacional de Migración, se ha brindado asistencia a 15 mujeres extranjeras mayores de edad que fueron desalojadas de la estancia provisional cuando inició el incendio en el área de alojamiento de la sede migratoria. A su vez, la Fiscalía General de la República dio las nacionalidades de los migrantados en las que no se precisan fallecidos y heridos, entre los que se encuentran colombianos, guatemaltecos, salvadoreños y venezolanos. Y en deportes, la selección Colombia femenina se prepara al Mundial, que va a ser en julio. Juan Camilo Vargas. Pues hoy el director técnico de la femenina, Nelson Abadía, entregó la lista de 23 convocadas para los duelos frente a Francia del próximo viernes y frente a Italia del martes 11 de abril. Ambos son duelos amistosos que servirán como preparación para la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda en el mes de julio, y donde Colombia enfrentará a una selección europea, Alemania, además de Marruecos y Corea del Sur. Las jugadoras son Ana María Guzmán, Carolina Arias, Catalina Pérez, Catalina Usme, Daniela Caracas, Daniela Montoya, Daniela Arias, Diana Ospina, Alexa Bar, Ingrid Guerra, Ivonne Chacón, Yorelín Carabalí, Lady Andrade, Linda Caicedo, Lorena Bedoya, Catherine Tapia, Manuela Vanegas, Marcela Restrepo, María Camila Reyes, Mayra Ramírez, Mónica Ramos, Sandra Sepúlveda y Gisela Cuesta. La única baja importante es la de Lacey Santos, la 10, la jugadora del Atlético de Madrid, que se recupera de una lesión. El grupo viajará a suelo europeo este domingo. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.